Los 1000 años que separan la caída de Roma y las 99 tesis de Lutero están marcados por un incesante movimiento de personas con fines, ideas, mercancías, problemas y libros. Mediante esos movimientos, conocimientos y prácticas circularon más allá de toda frontera geográfica, teológica o cultural, remodelando y refundando enteras tradiciones que estaban atadas entre sí por numerosos factores y un mar común. En sus orillas se hablaban 4 lenguas principales: árabe, hebreo, latín y griego. Los movimientos de traducción que tuvieron lugar en todo el Mediterráneo durante la Edad Media y el Renacimiento estaban finalizados en superar estos límites lingüísticos y hacer disponible nuevo y precioso conocimiento. Se trata de una larga historia, cuyas raíces departen del comienzo mismo de la civilización humana. Echamos un vistazo a un par de momentos de su desarrollo para poder formular algunas reflexiones más metodológicas. Toledo 1162. Una revolución cultural estaba a punto de empezar, aunque sus protagonistas estaban completamente inconscientes de lo que pasaría en unas pocas décadas. En la ciudad a orillas del Tajo, desde unos años Gerardo de Cremona, un lombardo, estaba traduciendo del árabe obras científicas de Ptolomeo, Albitrulli y crucialmente Aristóteles. Otro equipo de traducción acababa de formarse en Toledo. Abraham ibn Daud, un filósofo judío, había convencido al arzobispo de patrocinar la traducción al latín del libro de la curación de Avicena, y consiguientemente el arcediano de Cuéllar, Domingo Gundisalvo, acababa de llegar a la ciudad para participar en esta empresa. Mientras tanto, no lejos de Toledo, el filósofo musulmán Ibn Rushd o Averroés estaba trabajando en sus comentarios a Aristóteles, en Córdoba, precisamente la ciudad de donde otro filósofo, el judío Mosés ben Maimón o Maimónides, tuvo que huir tan solo 15 años antes como consecuencia de la revolución almohada. Directamente o indirectamente, estas personas redefinirán la ciencia europea para siglos, también gracias al movimiento de traducción del árabe al latín. En tan solo unas décadas, más de 100 nuevas obras científicas y filosóficas fueron disponibles a los filósofos latinos gracias a este esfuerzo de traducción. Se fundaron nuevas disciplinas, como la alquimia, mientras que otras fueran sensiblemente mejoradas, como es el caso de la astronomía o la medicina. Al mismo tiempo, el debate filosófico emprendió un profundo y radical proceso de transformación. Una revolución, o bajo diferentes perspectivas, un cambio de paradigma marcado por el aristotelismo. Pero habría que preguntar, ¿por qué estos traductores toledanos sintieron la apremiante urgencia de empezar esta empresa? La respuesta a esta cuestión reside en el framework científico y filosófico del siglo XII. Por un lado, nuevos centros de estudio médico se desarrollaron en las mismas décadas que vieron el empiezo de los movimientos de traducción y fueron nutridos por ello, como es el caso de Salerno y de las traducciones del griego. Por otro lado, el debate filosófico latín estaba basado en obras traducidas durante la antigüedad tardía, y especialmente en 2 fuentes principales: los textos que formaban la Logica Vetus y el Timeo de Platón. Algo se perdió. Después de siglos de elaboración, discusión, emendación y crítica, estas fuentes empezaban a agotar su fuerza de propulsión doctrinal. Esto es especialmente verdadero respecto al Timeo. El siglo XII vio el ápice de su recepción. El diálogo de Platón era interpretado en explícita coherencia con el relato bíblico de la creación. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Por ejemplo, en tan solo unas décadas, una de las doctrinas principales presentadas por Platón, o sea, el caos primordial, venía aceptada como completamente coherente con el Génesis bíblico por Hugo de San Víctor, cuya posición se difundió por las sentencias de Pedro Lombardo, acabando por ser aceptada por Teodorico de Chartres, quien, sin embargo, modificó algunas partes, pero también completamente refutada por Guillermo de Conches, que se encontraba precisamente en Chartres, como Teodorico y probablemente Gundisalvo. La refutación de Guillermo de la doctrina de Hugo estaba basada en la teoría de los elementos de Aristóteles, que a su vez se estudiaba por fuentes mediadas, aunque en aquellos mismos años las primeras traducciones del griego empezaban a circular.
Y esto no fue algo fortuito. De hecho, los filósofos latinos anhelaban nuevas fuentes, percibiendo con profundidad su pobreza cultural en comparación tanto con la antigüedad como con la opulencia de la ciencia árabe. Pronto los deseos de estos pensadores se realizaron. Sin embargo, la repentina introducción de un número tan grande de nuevos textos y doctrinas, así como su primera recepción y elaboración por filósofos pioneros que se atrevieron por primeros a producir una síntesis entre tradición latina y árabe, pusieron las bases de una reacción a lo que podía ser percibido, y algunas veces fue percibido, como un choque cultural. Por esa razón, tenemos que movernos adelante de 50 años y unos centenares de millas de Toledo. Love is a burning thing. París 1210. La primera condena de los libros naturales de Aristóteles en el mundo latino. El decreto proclamaba, entre varias penas, que el cuerpo del maestro Amalrico se ha extraído del cementerio y confinado en suelo no bendecido, y que se ha excomulgado en todas las iglesias de la provincia. Los cuadernos del maestro David de Dinan sean traídos al obispo de París antes de la Navidad y quemados. Ninguno de los libros naturales de Aristóteles ni sus comentarios sean leídos pública o secretamente, bajo pena de excomulgación. Quien quiera se ha encontrado con los cuadernos del maestro David después de la Navidad será considerado herético. Amalrico, David de Dinan, Aristóteles y sus comentadores árabes, todos proscritos de ser leídos y enseñados en París en 1210 y luego en 1215. Dejando al lado a Amalrico, cuyas responsabilidades residen más allá de filosofía y ciencia, deberíamos notar que David de Dinan era mucho más un neoplatónico que un aristotélico, y sin embargo Aristóteles y sus comentadores fueron proscritos también. Desde este punto de vista, las historias de la apropiación filosófica del conocimiento griego y árabe en los 50 años entre el 1162 y el 1210 es tanto fascinante cuanto misteriosa, en cuanto solo tenemos trazas e indicios de este pionero esfuerzo de apropiación filosófica y transferencia cultural. Por cierto, en estos 50 años, un número impresionante de nuevas obras fueron traducidas al latín. Autores como Avicena, Al-Farabi, Al-Ghazali y Avicebron, cuyas doctrinas filosóficas pondrán nuevos confines a la especulación latina junto al papel fundacional de Aristóteles. Consiguientemente, deberíamos considerar la condena de 1210 como dirigida en contra de estos autores y del proceso de traducción en general. Eso no parece ser correcto. Al contrario, Miguel Escoto traduce los comentarios de Averroés unos pocos años después de la condena de 1215, y el movimiento de traducción continuó con fuerza durante el siglo XIII. Al mismo tiempo, los libros de Aristóteles y sus comentadores nunca dejaron de ser estudiados, por lo menos en privado, y fueron utilizados por muchos autores a los pocos años de las condenas. Por lo tanto, más que proscribir a Aristóteles, las condenas de 1210 y 15 parecen haber sido finalizadas a establecer unos límites y una guía al proceso de apropiación de un conocimiento alieno que estaba creciendo en Europa. Este objetivo no encontrará ninguna de sus expectativas, ya que la reflexión latina del siglo XIII está arraigada profundamente en los textos traducidos por el griego y el árabe. Desde este punto de vista, también la famosa condena por Etienne Tempieu en 1277 puede ser considerada como el punto de mayor avance de esa tendencia a establecer límites y guías a proceso de apropiación, una tendencia que nunca cesará durante la Edad Media, como nunca cesará la interacción estructural entre desarrollo filosófico y transferencia intercultural hasta las traducciones renacentistas y más allá de ellas. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Toledo y París son la punta de un iceberg hecho literalmente de centenares de obras y autores que cubre siglos de historia del pensamiento humano. El proceso de apropiación, interpretación y crítica involucró prácticamente a todos los pensadores medievales después del siglo XII.
una interacción entre conocimientos fundada en la transferencia de saberes filosóficos y científicos entre traducciones y tradiciones distinguidas por sus respectivos idiomas, culturas y religiones. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar correctamente y desde un punto de vista filosófico este fenómeno tan enredador y complejo? Desafortunadamente no tengo una respuesta, pero sí unas cuantas reflexiones. El primer aspecto que siempre deberíamos tener presente es que no hay traducción sin precedente interpretación y no hay interpretación sin una precedente preevaluación o prejuicio sobre el texto y el autor. No hace estrictamente falta llamar en causa a Gadamer, sino solo un poco de sentido común. Las traducciones medievales son testigos eminentes del proceso hermenéutico implicado en cada actividad de traducción. En unas ocasiones, el prejuicio y la dimensión interpretativa han redefinido drásticamente el sentido de la obra traducida, como es el caso del Fons Vitae de Avicebron. En otras ocasiones, la finalidad del autor ha sido completamente malinterpretada, como le ha pasado al Maqasid de Al-Ghazali. Y esto sin considerar los numerosísimos casos de pseudoepigrafía que caracterizan la Edad Media, como es el caso del De Unitate de Gundisalvo, por décadas circulado como obra de Boecio. Al mismo tiempo, estas consideraciones son válidas también para el proceso de apropiación filosófica de los textos traducidos. Aceptación y refutación, citación y emendación doctrinal son diferentes aspectos de la aproximación interpretativa a un texto alieno que está basado en diferentes bases culturales y científicas. Esta aproximación está guiada por patterns específicos que requieren de ser debidamente problematizados y estudiados. Deberíamos también considerar que algunas veces los traductores eran ellos mismos filósofos y utilizaron los escritos que tradujeron para construir nuevas teorías en sus tratados, mediante los cuales contribuyeron a la solución de viejos problemas de la tradición latina mediante nuevas doctrinas recibidas por sus mismas traducciones. Sus conocimientos de primera mano de las nuevas obras son de la más grande relevancia, en cuanto nos permiten echar un vistazo a la más primera aproximación a este nuevo conocimiento, una aproximación a menudo radical y un caso emblemático y peculiar a la vez de la transferencia del conocimiento. Por fin, otro aspecto crucial, aunque a menudo subestimado, es puesto por las microtransferencias de saber científico que diseminan la reflexión filosófica medieval. Los estudiosos tienden a simplificar el uso de las fuentes por los autores considerados, subrayando la importancia de los grandes nombres, normalmente Aristóteles, Averroes y Avicenna, sin considerar debidamente la miríada de posibles fuentes, secundarias pero cruciales, que compusieron la biblioteca de referencia de estos autores medievales. Teniendo presente la famosa metáfora de Francis Bacon, por la cual el tiempo es como un río que nos lleva a lo que es ligero e hinchado y hunde lo pesado y más sólido, deberíamos considerar que este río transporta cientos de autores y obras de diferente peso, cubriendo un periodo de 1000 años que llamamos Edad Media. Por lo tanto, el estudio filosófico del fenómeno de transferencia transcultural del conocimiento en la Edad Media debe incluir dos diferentes sensibilidades metodológicas, estrictamente interconectadas. Me refiero, en primer lugar, a la examinación de la dimensión histórica del caso examinado, considerando el uso de las fuentes por parte del autor, las modalidades por las cuales él o ella se aproxima al texto, las posibles razones históricas que la o le llevaron a dirigirse a un problema específico formulando una específica solución, así como la historia de los efectos del autor y la obra. Sin embargo, este estudio tiene que implicar crucialmente también el examen analítico de la coherencia y corrección del desarrollo y del resultado de la posición del autor en su obra, examinando su contenido según una aproximación estrictamente analítica, pero problematizada por la consideración de la dimensión histórica del texto mismo.
La interacción de estas dos tendencias es posiblemente el único modo posible para mantener el equilibrio entre las dimensiones históricas y filosóficas en el estudio de este fenómeno tan importante y crucial. Desde este punto de vista, 5 aspectos principales aparecen como fundamentales, poniendo diferentes órdenes de cuestiones. En primer lugar, deberíamos considerar las traducciones, especialmente en consideración de la interacción entre procesos de traducción e interpretación, así como del framework histórico en que los movimientos de traducción se desarrollaron. Esos problemas están conectados al proceso de apropiación filosófica del otro, que considera tanto el aspecto precisamente filosófico de este proceso como sus relaciones a los factores interreligiosos que pueden haber influenciado la apropiación doctrinal. Por fin, una cuestión fundamental. Deberíamos considerar el proceso de transferencia de saber como uni o polidireccional. En otras palabras, ¿estamos hablando aquí de una tradición filosófica solamente o de por lo menos 4 tradiciones separadas entre sí, pero cada una de las cuales vio la inserción de obras y teorías desde las otras? Estas son tan solo observaciones introductorias al intrigante y fascinante fenómeno de la transferencia de saberes filosóficos en la Edad Media. Observaciones introductorias pero cruciales, que espero puedan contribuir a nuestra discusión sobre el valor de este aspecto central de la reflexión científica y filosófica medieval.